Hoy descubrirás la historia completa de la Biblia. Viajarás a través del Antiguo y Nuevo Testamento, desde la creación hasta la revelación final. Prepárate para ser transformado en este viaje épico, donde cada página de la Biblia cobrará vida ante tus ojos. La promesa es clara y la invitación está hecha: sumérgete y deja que la Biblia transforme tu vida. Todo comenzó en el principio, antes del tiempo mismo. En un vacío absoluto, solo Dios existía. Dios nunca tuvo un comienzo, siempre ha sido y siempre será. Él no tiene origen, Él es el origen. De repente, una explosión de luz atravesó la oscuridad. Que haya luz, ordenó una poderosa voz, y el universo se llenó de un brillo cegador. Los cielos se desplegaron y la tierra emergió, cubierta de vastos océanos y paisajes áridos. Dios examinó su creación y, en silencio, decidió el siguiente paso: y hagamos al hombre a nuestra imagen. Con emoción, Dios esculpió del polvo a un ser a su semejanza. Y Adán, declaró. El hombre abrió los ojos y contempló el mundo recién nacido. Sin embargo, algo faltaba. Dios vio la soledad en los ojos de Adán y determinó: no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía, Dios tomó una costilla y, de ella, moldeó a Eva. Cuando Adán despertó, quedó maravillado. «Y es carne de mi carne», exclamó, sin poder apartar la mirada de Eva. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y admiración, reflejando un mundo inexplorado. Sin embargo, en el jardín del Edén, no todo era paz. En las sombras, una figura astuta acechaba, la serpiente. Con una sonrisa maliciosa, se deslizó hasta Eva y susurró: ¿Dios realmente dijo que no debían comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente replicó con voz seductora: no morirán. En cambio, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El deseo de lo prohibido encendió el corazón de Eva. Tomó el fruto, lo comió y se lo ofreció a Adán, quien también lo comió. De repente, ambos se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. En ese momento, el jardín se oscureció. Los cielos tronaron, y Dios apareció con una mezcla de dolor y furia en su rostro. ¿Qué has hecho, Adán?, preguntó Dios. Adán, temblando, señaló a Eva: la mujer que me diste me ofreció el fruto, y yo lo comí. Eva, con lágrimas en los ojos, murmuró: la serpiente me engañó. El juicio de Dios fue rápido y devastador. Maldita sea la tierra por tu culpa, con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. A Eva le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y a la serpiente le dijo: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. La armonía fue rota para siempre. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y enfrentaron un mundo duro y desconocido. Mientras se alejaban del jardín, el sol se ocultó por primera vez, tiñendo el cielo de rojo. Así comenzó la historia eterna de redención. Más allá del Edén, en las llanuras del este, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, trabajaba la tierra bajo el abrasador sol, mientras Abel cuidaba de sus rebaños, su rostro iluminado por una paz que Caín no conocía. Un día, Caín le gritó a Abel: Dios parece complacido contigo, pero no con mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que yo no? Abel, acariciando suavemente a uno de sus corderos, respondió con calma: ¿qué es el corazón, hermano? Dios mira el corazón. Estas palabras resonaron en la mente de Caín, alimentando su envidia hasta que tomó una oscura decisión. Ven al campo conmigo mañana, le dijo a Abel, ocultando sus verdaderas intenciones. Al amanecer, los hermanos se encontraron en el campo. La tensión era palpable. Dios te favorece a ti y no a mí, lo pedí. Tu voz es un susurro peligroso. Nuestra fe, Caín. Dios quiere que le ofrezcamos sinceramente lo mejor, respondió Abel. Sin embargo, de repente, consciente de la amenaza inminente, la calma del campo fue rota por un sonido. El duro Caín, con una piedra en la mano, golpeó a Abel en la cabeza.
Abel cayó al suelo, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. «Y mi hermano Caín», murmuró antes de sucumbir. La tierra, que hasta ese momento había sido solo una etapa de la vida, se convirtió en el primer testigo del crimen más antiguo. La sangre de Abel empapó la tierra, clamando justicia a los cielos. Caín, con manos temblorosas y manchadas de sangre, parecía horrorizado por lo que había hecho. De repente, una voz resonó en su mente, fuerte y omnipotente. «¿Dónde está tu hermano Abel?» «No sé, soy el guardián de mi hermano», respondió Caín, con la voz quebrada por el miedo y la culpa. Dios declaró severamente: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Serás maldecido y desterrado de esta tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano». En ese momento, la vida de Caín cambió para siempre. La tierra que antes daba frutos bajo su cuidado se volvió estéril y él vagó como un marginado, marcado por su pecado. Acusado de ser el primer asesino de la historia, la tragedia de Caín y Abel quedó grabada en los corazones de la humanidad, como un eterno recordatorio de los poderes destructivos de la envidia y el odio. El tiempo pasó, pero la tierra se corrompió y la maldad del hombre era grande. Dios, mirando hacia abajo con tristeza, finalmente decidió poner fin a la depravación. En esta oscuridad, un hombre se destacó por su justicia: Noé. La voz de Dios tronó profundamente y clara: «Noé, he decidido destruir toda carne porque la tierra está llena de violencia. Construye un arca de madera», dijo Dios. «Haz compartimentos en el arca y cúbrelo por dentro y por fuera con alquitrán». Sin dudarlo, Noé obedeció y trabajó incansablemente. Cada golpe de martillo resonaba como un juicio contra la corrupción del mundo. Sus vecinos se burlaban de él, con risas y desprecio, por construir un barco en tierra. «Mantente firme, Noé, estás loco», gritaban. «Y el juicio ya viene», respondió Noé con voz firme y sus ojos llenos de convicción. La transición fue brutal para los israelíes, que, antes de vivir en prosperidad, se encontraron encadenados. Los gritos de los esclavos se oían mientras los supervisores azotaban, cortando el aire y la carne. No había descanso para ellos. En este tiempo de opresión nació Moisés. Fue salvado de una cruel orden del faraón que mandaba matar a todos los bebés varones hebreos. La madre de Moisés, con el corazón apesadumbrado, escondió a su hijo en una canasta y la colocó en el río. La princesa egipcia, bañándose en el Nilo, descubrió la canasta y encontró al bebé hebreo. «¡Y es un bebé hebreo!», exclamó, levantando al niño con ternura. «Le llamaré Moisés, porque lo tomé del agua». Moisés creció en el palacio, pero nunca olvidó sus raíces. Un día, cuando vio a un egipcio azotando a un esclavo hebreo, la ira lo consumió. Gritó y mató al egipcio en un ataque de ira. Sabía que su vida estaba en peligro, así que huyó al desierto. Pasaron los años, y los israelitas, agotados y desesperados, clamaron a Dios: «Y sálvanos, Señor, líbranos de esta opresión». Dios escuchó sus clamores. En el desierto, una zarza ardió sin consumirse, y Moisés, ahora pastor, se acercó con cautela. «Moisés, Moisés», llamó la voz de Dios desde el arbusto. «Y aquí estoy», respondió Moisés, cayendo de rodillas. El arbusto dijo: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Enviaré a Faraón para que saque a mi pueblo de Egipto». «¿Quién soy yo para ir al Faraón?», preguntó Moisés, con voz llena de miedo. «Y estaré contigo», respondió Dios. «Conducirás a los israelitas a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel». Moisés, siguiendo el mandato divino, regresó a Egipto y confrontó a Faraón con valentía. «Deja ir a mi pueblo», declaró. «Tu voz resonó a través de la sala del trono». El faraón, con mirada fría, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel». Las plagas comenzaron. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, los peces murieron y el hedor llenó la tierra. Ranas, moscas y piojos invadieron las casas, sembrando el caos. Moisés le rogó a su Dios que detuviera las plagas. El faraón suplicó, pero cada vez que la peste cesaba, su corazón se endurecía una vez más. «Habrá una plaga final», advirtió Moisés: «la muerte del primogénito».
En la oscuridad de la noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto. Los gritos de angustia llenaron el aire mientras las familias despertaban y encontraban a sus primogénitos sin vida. Iván, gritó el faraón, su voz rota por la tristeza. Toma a tu gente y deja este lugar. Después de 400 años en Egipto, los israelitas salieron bajo el liderazgo de Moisés, con 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 2 millones de personas. Moisés los condujo hacia el Mar Rojo, pero pronto el faraón cambió de opinión. Que mi ejército los persiga, ordenó, y los carros corrieron tras ellos por el mar. Desesperados, los israelitas gritaron: ¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés? El miedo era palpable en sus voces. Confíen en el Señor, respondió Moisés, levantando su vara. Al instante, el mar se separó, formando muros a cada lado y un camino seco se extendió por delante. Moisés ordenó avanzar, y el pueblo cruzó el fondo del mar mientras el ejército egipcio los perseguía. Al llegar al otro lado, Moisés extendió su mano una vez más y las aguas se cerraron, enterrando a los perseguidores en un torrente de juicio divino. Ahora liberado, el pueblo celebró con cantos y danzas, que el Señor es mi fuerza y mi canción, cantaron. Y Él ha sido mi salvación. Comenzó el viaje por el desierto, trayendo consigo nuevas pruebas. El agua escaseaba y el hambre los atormentaba. ¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí?, se quejaron. Moisés, clamando a Dios, fue testigo del agua que brotaba de una roca. También descendió maná del cielo, cubriendo la tierra cada mañana. En el monte Sinaí, Dios entregó su ley. Yo soy tu Señor Dios, declaró desde la nube de gloria. No tendrás otros dioses delante de mí. El pueblo, enormemente impactado, aceptó el pacto. Sin embargo, la tentación pronto siguió. Mientras Moisés estaba en la montaña, ellos crearon un becerro de oro. «Y estos son nuestros dioses», clamaron los israelitas. La ira de Dios se encendió, pero Moisés intercedió. «Perdona su pecado, Señor», rogó. «Si no, bórrame de tu libro». La misericordia prevaleció y el viaje continuó. Años de peregrinación en el desierto, marcados por la rebelión y la fe, la provisión y la sentencia, finalmente llevaron a los israelitas a la frontera de la tierra prometida. Moisés, viejo y cansado, miró a su gente y dijo: «No cruzaré contigo», con la voz llena de emoción. Josué los guiará, fuerte y valiente. Con estas palabras, Moisés se despidió y el pueblo de Israel se preparó para tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Josué, llevando el manto de Moisés, se paró frente al Jordán. Sus aguas rugían adelante. «Preparen todo, en 3 días cruzaremos», ordenó con voz llena de determinación. Los sacerdotes avanzaron, llevando el arca de la alianza, y cuando tocaron el agua, el río se detuvo, creando un camino seco por delante. Josué gritó y la gente cruzó, el corazón lleno de asombro y esperanza. El primer gran desafío se avecinaba: Jericó, con sus imponentes murallas, que parecían irrompibles. «Te entrego Jericó en tus manos», dijo el Señor a Josué. «Rodea la ciudad con todos sus guerreros, una vez al día, durante 6 días. En el 7º día, rodea la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas». Era palpable día tras día. Los israelitas sus pasos marchaban en silencio haciendo eco contra las paredes. Los habitantes de Jericó mirando desde arriba Arbam y lanzó insultos. El 7º día el sonido de las trompetas resonó y Josué gritó con fervor: «Clamor por el Señor, les dio la ciudad». Los muros de Jericó se derrumbaron con un rugido ensordecedor. Los israelitas, con gritos de victoria, tomaron la ciudad, cumpliendo la orden divina de no perdonar nada vivo, excepto lo que había sido destinado para la conquista. La batalla continuó con ferocidad, y en Gabaón, una coalición de reyes se levantó contra Israel. Josué, sin vacilación, condujo a sus hombres en una marcha nocturna. La batalla fue feroz, y cuando el día parecía llegar a su fin, Josué alzó su voz al cielo: «Sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, en el valle de Ajalón». El sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil, extendiendo el día hasta que los israelitas derrotaron completamente a sus enemigos.
Nunca hubo un día así, y los anales lo registraron, cuando el Señor respondió a la voz de un hombre. El ejército de Israel creció con cada victoria, llenando los corazones de los cananeos con terror. La ciudad de Jase, la más fuerte de los reinos del norte, cayó en batalla. Josué ordenó que Jase nunca más representara una amenaza. Finalmente, después de años de guerra, la tierra descansó. Josué, anciano pero valiente, reunió al pueblo en Siquelm. «Y elijan hoy a quién servirán», proclamó con voz rotunda, mezclada de autoridad y pasión. «Pero en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor». El pueblo, recordando los milagros y la acción divina, respondió al unísono: «Serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida con la provisión de Dios. Pero cuando Josué falleció, la tierra prometida enfrentó una nueva realidad. Con su líder desaparecido, Israel se encontró atrapado en un ciclo constante de altibajos espirituales. Y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que pensaba que era adecuado. El pueblo olvidó los mandamientos de Dios y se inclinó hacia los ídolos de las naciones vecinas. En respuesta, Dios levantó naciones para oprimirlos. «Clamemos al Señor», gritaron los israelitas en su desesperación, y Dios, en su misericordia, envió jueces para liberarlos. En medio de la anarquía y el pecado, el clamor de Israel por un rey se hizo más fuerte. «Queremos ser como las otras naciones», dijeron al profeta Samuel. «Queremos que un rey nos gobierne y nos lleve a la batalla». El elegido fue Saúl. Inicialmente, Saúl lideró con valentía, pero el orgullo y la desobediencia pronto nublaron su juicio. En una ocasión, él ofreció sacrificios que solo Samuel debía ofrecer. «Y actuaste tontamente», reprendió Samuel. «Tu reino no perdurará, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón». Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando el profeta Samuel lo ungió, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Mientras tanto, un espíritu maligno atormentó a Saúl, quien, para calmarse, trajo a David. La música de arpa de David le tranquilizó. David ganó rápidamente fama, especialmente después de su enfrentamiento con el gigante filisteo Goliat. «¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios vivo?», gritó David. Con una honda y una piedra, derribó a Goliat, y con la espada del gigante, cortó su cabeza. Israel celebró, pero Saúl vio a David como una amenaza. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, pero David siempre escapó. Finalmente, Saúl cayó en batalla contra los filisteos. Herido de muerte, cayó sobre su propia espada. David, hijo de Isaí, fue reconocido como el rey que gobernaría. David unió las tribus y conquistó Jerusalén, convirtiéndola en su capital. Aunque David fue un rey valiente y justo, no estuvo exento de pecado. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, la esposa de Urías, y la mandó traer. Después de un acto que llevó al asesinato de Urías, el profeta Natán confrontó a David, diciendo: «Tú eres ese hombre». Los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos en Egipto y los seleucidas en Siria, lucharon por el control de la región. Judea, atrapada entre estos poderes, se convirtió en un campo de batalla. Inicialmente, el gobierno ptolemaico fue soportable, pero la opresión aumentó hasta un intento de erradicar la fe judía. Se prohibieron los rituales y se ordenó erigir un altar a Zeus en el templo. El descontento se convirtió en rabia, y en la pequeña ciudad de Modín, un viejo sacerdote llamado Matatías se rebeló. «Y el que sea leal al Señor, síganme», gritó, matando a un enviado griego que intentó obligarlo a sacrificar a los dioses paganos. La chispa de la rebelión se encendió, y sus hijos, los macabeos, lideraron una guerra de guerrillas contra los opresores. Judá Macabeo, conocido como el Martillo, se hizo famoso por su valentía. «Lucharemos por nuestra libertad y nuestra fe», proclamó Judá Macabeo. Batalla tras batalla, los macabeos derrotaron a los ejércitos seleucidas. En un enfrentamiento decisivo, Judá se dirigió a su ejército, confiando en el Señor de los ejércitos, y es mejor morir en batalla que ver la destrucción de nuestra nación. Contra todo pronóstico,
los judíos prevalecieron en el año 164 a.C., recuperando Jerusalén y purificando el templo. Sin embargo, el conflicto continuó. El ascenso de Roma trajo consigo un nuevo desafío. En el 63 a.C., Pompeyo el Grande, un general romano, entró en Jerusalén. Este territorio pasó a formar parte del Imperio Romano, y Judea se convirtió en una provincia romana gobernada por fiscales y títeres del Senado romano. Herodes el Grande, astuto e implacable, ascendió al trono con apoyo romano. «Construiré el templo más magnífico», prometió, buscando conquistar al pueblo como fuera posible. Su reinado estuvo marcado por la tiranía, aunque los profetas permanecieron en silencio, la fe en el Mesías venidero permaneció viva, preparándose para un nuevo capítulo en la historia sagrada. En la quietud de la noche, el cielo sobre Belén se iluminó. Pastores, inesperadamente vigilando sus rebaños, fueron sorprendidos por una visión celestial. Un ángel proclamó con voz autoritaria: «Te traigo una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores corrieron hacia Belén, y en un humilde establo, la joven madre miraba con admiración y amor al recién nacido. «Jesús nació», susurró, recordando las palabras del ángel Gabriel. «Será grande y será llamado Hijo del Altísimo». José, su esposo, se acercó con admiración y responsabilidad, diciendo: «Lo que los profetas predijeron ha sucedido. De ti vendrá el que gobernará Israel». La calma del establo fue interrumpida por la llegada de los pastores, quienes exclamaron sin aliento: «Y hemos visto ángeles», anunciando el nacimiento del Salvador. Al ver al niño, cayeron de rodillas, adorándolo con profunda reverencia. «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz», proclamaron. En Oriente, los sabios, atentos observadores de estrellas, notaron una señal única en el cielo. «La estrella nos guió», declararon. Siguiendo resueltamente la estrella, recorrieron grandes distancias hasta llegar a Jerusalén. «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?», preguntaron al rey Herodes. «Y vimos su estrella y vinimos a adorarlo». Herodes, atribulado y lleno de miedo, consultó a los sacerdotes y escribas de Belén, quienes respondieron: «Así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel». Herodes, ocultando sus siniestras intenciones, dijo a los magos: «Y vayan y busquen al niño. Cuando lo encuentren, avísenme para que yo también pueda ir a adorarlo». Guiados una vez más por la estrella, los reyes magos llegaron al lugar donde estaba el niño. Al verlo, ofrecieron incienso, oro y mirra, regalos dignos de un rey. «Y vimos al rey», dijeron con voz llena de devoción. Sin embargo, un ángel se les apareció en un sueño, advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. Por lo tanto, tomaron una ruta diferente de regreso a su tierra natal. Herodes, al darse cuenta de que los magos lo habían engañado, se enfureció. Ordenó la brutal masacre de todos los niños menores de 2 años en los alrededores de Belén. «Matarán a todos», gritó su voz, llena de odio. En ese momento, apareció un ángel del Señor en un sueño a José, quien le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo». José, con el corazón en la garganta, obedeció inmediatamente. La joven familia escapó por la noche y se fue hacia la tierra de sus antepasados. «Dios está con nosotros», susurró María, apretando más fuerte a su hijo. Años más tarde, después de la muerte de Herodes, un ángel apareció de nuevo a José: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque aquellos que buscaban la vida del niño están muertos». José, María y Jesús regresaron y se establecieron en Nazaret, cumpliendo así otra promesa profética: será llamado el Nazareno. Jesús creció y llegó el momento de que comenzara su ministerio. Cerca del río Jordán, Juan el Bautista proclamó en voz alta: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Entre los que se acercaron a las aguas, Jesús de Nazaret se encontraba. «¿Me estás bautizando a mí, Juan?», dijo Jesús. Juan exclamó asombrado: «Necesito ser bautizado por ti,
Con una mirada firme y tranquila, Jesús respondió: déjalo así por ahora, porque nos conviene cumplir toda justicia. Al surgir del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, mientras una voz resonó: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Estuvieron presentes la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el Jordán, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, fue tentado por el diablo. 3 tentaciones, 3 victorias. Entonces, el diablo huyó derrotado, y los ángeles vinieron a ministrar a Jesús. Su fe había prevalecido. Mientras Jesús se recuperaba, recibió una terrible noticia: Juan el Bautista había sido arrestado. Era hora de moverse. Salió de Nazaret y se fue a Capernaum, una ciudad cerca del mar de Galilea. Allí, Jesús escogió a sus 12 apóstoles, y vidas fueron transformadas con un simple sígueme. Junto con ellos, predicó en ciudades, pueblos y campos, proclamando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó en las sinagogas y en los templos, pero también en jornadas de puertas abiertas, en playas y plazas públicas. Viajó por los pueblos, haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los lisiados, hizo caminar a los cojos, dio oído a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos. Su revelación definitiva fue que Él era Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Jesús enseñó con autoridad, revelando los misterios del reino de los cielos a través de parábolas. Y el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en su campo. Aunque es más pequeña que todas las semillas, cuando crece se convierte en la más grande de las plantas de jardín y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vengan y hagan nidos en sus ramas. Sus enseñanzas y milagros transformaron vidas, pero también desafiaron a los poderes establecidos. Y este hombre no viene de Dios, afirmaban los fariseos, porque no observa el sábado. Jesús les respondió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, y realizó milagros maravillosos. En Caná, transformó agua en vino, su primer milagro, que sorprendió a todos los presentes. Todo lo que María le había instruido sucedió. En el monte de las bienaventuranzas, declaró: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Calmó una tormenta profunda con solo una orden. Jesús dijo: cállate, quédate quieto, y sus discípulos preguntaron asombrados: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y resucitó a Lázaro de entre los muertos, llamando: Lázaro, sal fuera. Confrontó a los líderes religiosos con la parábola del buen samaritano, desafiándolos a hacer lo mismo. Su enseñanza más profunda, el Sermón del Monte, redefinió la ley con claridad penetrante. Ustedes han oído lo que se dijo, pero yo les digo. En cada sermón y enseñanza, Jesús reveló la profundidad del amor divino y el llamado a una vida de fe y justicia. La fama de Jesús creció, pero los líderes religiosos conspiraron contra él. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, dijo Caifás, el sumo sacerdote. Las tensiones en Jerusalén aumentaban. Jesús, presenciando la opresión y la corrupción en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los comerciantes, diciendo: y está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esta acción fue un desafío directo a las autoridades religiosas, que comenzaron a conspirar para matarlo. Sin embargo, Jesús sabía que su tiempo había llegado. Reunió a sus discípulos para una última cena en un cenáculo de Jerusalén. Antes de la última cena, el aire estaba denso de tensión. «Uno de ustedes me traicionará», anunció. De repente, el impacto de sus palabras dejó a todos atónitos. «¿Soy yo, Señor?», preguntaron, uno tras otro, con miedo y sorpresa en sus voces. Judas, con el corazón lleno de oscuridad, murmuró: «Soy yo, Maestro». Jesús, con una mirada penetrante, respondió: «Tú lo has dicho».
Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó, diciendo: «Beban de ella todos ustedes, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». La solemnidad del momento fue profunda, cada discípulo sintió el peso de esas palabras. Jesús les instruyó: «Haced esto en memoria mía», dijo Jesús, sabiendo que este acto se convertiría en la piedra angular de la fe cristiana. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. «Mi alma está cargada de tristeza hasta la muerte», les confió. A Pedro, Jacobo y Juan les pidió que se retiraran a orar. Su agonía era tan profunda que su sudor era como gotas de sangre. Padre, si es posible, que esta copa pase de mí, pero no como yo quiero, sino como tú quieres», oró, aceptando su destino. De repente, apareció Judas con una multitud armada. «Y maestro», dijo, dándole un beso. «¿Me traicionas, tú, con un beso?», dijo Jesús, mirando a Judas con tristeza. Los guardias lo arrestaron, y los discípulos huyeron, dejándolo solo en manos de sus enemigos. «¿Estás engañando al Hijo del Hombre con un beso?», dijo Jesús. Fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y condenado. «Dinos, ¿eres tú el Cristo?», le preguntaron los principales sacerdotes. «Si lo digo, no me creerán», respondió Jesús. «Pero, de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios». «¿Y entonces, eres el Hijo de Dios?», insistieron. «Lo soy», dijo Jesús, con un grito de ira. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, gritando: «¡Blasfemia! ¡Merece morir!». Al amanecer, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. «¿Eres el rey de los judíos?», le preguntó Pilato. «Tú lo dices», respondió Jesús. Pilato, al no encontrar culpa en él, se ofreció a liberarlo, conforme a la tradición de la Pascua. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el que se llama el Cristo?». La multitud, movida por los líderes religiosos, gritó: «Barrabás». «¿Y qué haré con Jesús?», preguntó Pilato. «Crucifícalo», gritaron. Jesús fue brutalmente azotado. Su cuerpo, desgarrado y sangrando, fue objeto de burlas por parte de los soldados romanos, quienes le pusieron una corona de espinas y un manto morado. «Salve, rey de los judíos», se burlaron, golpeándolo en la cabeza. Luego lo llevaron al Gólgota, cargando con su propia cruz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», oró Jesús mientras era crucificado. Junto a él estaban dos ladrones. Uno de ellos se burló: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro, reconociendo su falta, dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con tono de compasión, le respondió: «Te digo la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso». Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, mostrándoles las heridas en sus manos y en su costado. «La paz sea con vosotros», dijo, y soplando sobre ellos, añadió: «Recibid el Espíritu Santo». En el Monte de los Olivos, Jesús los reunió y les dijo: «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mientras los bendecía, fue levantado al cielo, y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Los discípulos, mirando al cielo, escucharon la voz de dos hombres vestidos de blanco: «¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Luego regresaron los discípulos a Jerusalén. Jerusalén estaba llena de fervor y expectación mientras esperaban la promesa del Padre. Pedro, recordando las palabras de Jesús, y unidos en oración, esperaron en el cenáculo sin saber cuándo vendría el Espíritu Santo. El día de Pentecostés,
Un sonido como un fuerte viento llenó la casa donde se encontraban, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. La multitud que se reunió quedó asombrada. ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestra lengua nativa?, preguntaban. Pedro, de pie con los 11, alzó la voz y declaró: «Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne». La predicación de Pedro instó a la gente a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ese día, unas 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. La comunidad de los creyentes creció rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y dando testimonio con poder. Sin embargo, pronto surgió la oposición. Pedro y Juan, al sanar a un mendigo en la puerta del templo, fueron arrestados por predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. «Levántate y camina», había declarado Pedro. Cuando fueron interrogados por el Sanedrín, Pedro respondió con valentía: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». La persecución se intensificó. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y señales entre el pueblo. Incapaces de resistir su sabiduría, sus adversarios lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. «Y veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios», exclamó Esteban, antes de ser apedreado hasta la muerte. Sus últimas palabras fueron una oración por el perdón de sus asesinos: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». El martirio de Esteban desató una persecución generalizada, dispersando a los creyentes por toda Judea y Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos, predicó en Samaria, y muchos creyeron. Un día, mientras viajaba por el camino, se encontró con un eunuco etíope que leía el libro de Isaías. Felipe le preguntó si entendía lo que leía. El eunuco, al comprender el Evangelio, creyó y fue bautizado. Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia, recibió cartas del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos en Damasco. Sin embargo, en el camino, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», oyó una voz. «¿Quién eres, Señor?», respondió Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le dijo la voz. «Levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que debes hacer». Saulo, ciego y temblando, fue llevado a Damasco. Ananías, un discípulo, fue enviado por el Señor para orar por él, y Saulo recobró la vista y fue bautizado. Desde ese momento, se convirtió en el apóstol Pablo, el gran misionero del Evangelio. Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a las naciones gentiles. En cada ciudad enfrentaron oposición y peligro, pero también vieron grandes conversiones. «No podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos», declararon audazmente. El Consejo de Jerusalén se reunió para discutir si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pedro, recordando su visión en la casa de Cornelio, dijo: «¿Por qué probamos a Dios al poner un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús». La decisión fue clara: los gentiles no debían llevar la carga de la ley. Pablo continuó su misión, enfrentando naufragios, flagelaciones y prisiones. En Atenas, declaró que Dios había pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora mandaba a todos los hombres en todas partes a arrepentirse. En Efeso, grandes milagros acompañaron su predicación, y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Muchos abandonaron públicamente sus libros de magia. Finalmente, Pablo fue arrestado, pero pudo ser juzgado en Roma. En su viaje a la capital del imperio, su barco enfrentó un terrible naufragio. El barco se rompió completamente, pero todos los pasajeros y la tripulación fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo: «No temas, Dios me ha concedido la vida de todos los que navegan conmigo». Llegaron a la isla de Malta, donde, mientras recogía leña, una víbora mordió la mano de Pablo. Los isleños, pensando que era un asesino, murmuraron que no podría vivir, pero Pablo, sacudiendo la serpiente en el fuego, continuó como si nada hubiera pasado.
«Y es un Dios», exclamaron con asombro. Dios usó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla, incluyendo al padre del principal funcionario, Publio. El agradecido pueblo maltés envió a Pablo a Roma, con todas sus necesidades cubiertas. Pablo, nuevamente prisionero en Roma, escribió cartas a las iglesias y a sus compañeros de misión, fortaleciendo y animando a los creyentes. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», escribió a los filipenses, mostrando su espíritu indomable, incluso en sus cadenas. Su pasión por el Evangelio era contagiosa, y su profunda influencia se expandió. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaron su ministerio en Jerusalén y más allá. En una visión divina, Pedro fue dirigido a la casa de Cornelio, el centurión, abriendo así la puerta del Evangelio para los gentiles. «Y ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas», declaró Pedro. «Y en cada nación, el que le teme y hace lo justo le es aceptable». Exiliado en la isla de Patmos, el apóstol Juan recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro del Apocalipsis. «Yo soy el Alfa y la Omega», escuchó a Jesús decir. La visión de Juan, llena de símbolos y profecías, ofrecía esperanza y desafío a la iglesia perseguida, asegurándoles que la victoria final pertenecía a Cristo. Pero en el 17 de julio del 64 después de Cristo, la ciudad de Roma, que albergaba a más de 1 millón de personas, fue devastada por un incendio. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a la cima de la torre de Mecenas y observó el horrible espectáculo de las llamas devorando la ciudad. El fuego ardió durante 7 noches y 6 días, y cuando se extinguió, el 70% de la ciudad estaba en ruinas. De los 14 distritos de Roma, 10 fueron destruidos, y 4 barrios, densamente poblados por judíos y cristianos, fueron los más afectados, lo que dio a Nerón la excusa perfecta para culpar a los cristianos. Nerón ordenó una brutal persecución. Los cristianos fueron arrestados, muchos crucificados, y otros atados, cubiertos de alquitrán, y quemados vivos para iluminar los jardines de Nerón. Pablo, una vez más prisionero, fue encarcelado en un oscuro y húmedo calabozo subterráneo. Y he luchado la buena batalla, escribió a Timoteo desde esa prisión, sabiendo que su fin estaba cerca. Y he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia. En la oscuridad de su celda, el anciano y encadenado apóstol Pablo escribió su última epístola. La conciencia de su inminente martirio no lo asustó, sino que lo llenó de fe. En el año 67 después de Cristo, Pablo fue decapitado. Con su muerte, el mundo perdió uno de sus mayores defensores de la fe, pero su legado perduró, y su testimonio inspiró a muchos a mantenerse firmes en su fe. A medida que los apóstoles se convirtieron en mártires, el cristianismo continuó extendiéndose con renovado vigor. Los cristianos se reunían en casas y catacumbas, compartiendo la cena del Señor y animándose unos a otros. «Llamémonos unos a otros», escribió Juan en sus cartas. «Porque el amor viene de Dios». La Iglesia comenzó a organizarse, con los presbíteros y obispos guiando a las comunidades que huían de Jerusalén tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Este evento, aunque devastador, marcó un punto de inflexión para los cristianos. Huyendo a otras ciudades, respondieron a la advertencia de Jesús de que la verdadera adoración no depende de un lugar físico, sino de estar centrada en Cristo. La Iglesia continuó expandiéndose hacia el norte de África. «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia», decía Tertuliano. A pesar de la persecución, la Iglesia creció, y prominentes figuras como Justino Mártir, un filósofo pagano convertido al cristianismo, argumentaron que el cristianismo era la verdadera filosofía. Durante este periodo de 50 años, los textos que hoy componen el Nuevo Testamento fueron escritos. Aparecieron los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su propia perspectiva única. Mateo proclamó que Jesús es el Rey de los judíos, lleno de citas del Antiguo Testamento, mostrando que Él es el Mesías prometido. Marcos, con su enfoque directo, destacó de manera concisa a Jesús como el siervo sufriente, un mensaje destinado a los romanos, centrado más en sus logros que en sus palabras. Lucas, el médico amable,
prestó atención meticulosa a los detalles históricos y destacó la humanidad perfecta de Jesús, el hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, escrito a finales del primer siglo, se enfrentó al gnosticismo y afirmó claramente que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros y 7 declaraciones "Yo soy" para probar la divinidad de Cristo. Que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El libro de los Hechos, que continúa la historia, narra la expansión de la iglesia primitiva, comenzando en Jerusalén y pasando por Antioquía y Efeso. La fe cristiana se extendió por todo el mundo. La historia de la iglesia continúa hasta hoy, y finalmente, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, es un libro profético sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo a la tierra. Son profecías que aún no se han cumplido, pero que se cumplirán próximamente. Escrito por Juan a través de las visiones que tuvo en la isla de Patmos, él escribió: "Vi un cielo nuevo y una nueva tierra". También describe cómo el Cordero vence a la bestia y cómo la nueva Jerusalén desciende del cielo. La historia de la Iglesia no ha terminado con estos textos. Somos herederos y continuadores de la Iglesia nacida en Pentecostés. Si este mensaje toca tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. No lo guardes para ti. Lo que Dios te dio, compártelo. Amén. Deja tus comentarios y sigue esta página para recibir más palabras de vida. Jesús te ama y te está esperando.